En la fachada de la Pasión está a punto de comenzar. Habrá 2 sesiones, a las 9 y a las 9:30, alternando catalán y castellano. Esperamos que disfrutéis de esta experiencia con nosotros. Año 1902. Gaudí está pensando en el futuro diseño de la fachada de la Pasión. Explica a unos amigos del Centre Excursionista de Cataluña la idea que le ronda la cabeza. Puede que alguien encuentre demasiado extravagante esta fachada, pero yo quisiera que llegara a asustar, y a fin de conseguirlo, no escatimaré en el claroscuro, los elementos salientes y los vaciados, aunque resulte del más tétrico efecto. Es más, estoy dispuesto a sacrificar la propia construcción, a romper arcos, a cortar columnas, para dar una idea de cómo es de cruento el sacrificio. Gaudí, gravemente enfermo y muy debilitado, aconsejado por el médico y los amigos, pasa una temporada en Puigcerdá para recuperar fuerzas. Allí le leen la obra de San Juan de la Cruz, que le servirá de inspiración para idear finalmente el diseño. Será entonces cuando conseguirá dibujar el proyecto definitivo de la fachada de la Pasión. El diseño nos muestra un cuerpo tensado que enseña las costillas, tal como sería un cuerpo colgado en la cruz. Quiere transmitir la agonía y el dolor del crucificado, el dolor corporal y el sufrimiento espiritual. Junto con la contemplación de la creación, la Sagrada Escritura es la principal fuente de inspiración de Gaudí. Escuchamos unos versículos del Salmo 22, que nos habla de la agonía del crucificado. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entretanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Gaudí pretende revelar a través de la fachada de la Pasión el camino para acceder al interior del templo, que para él simboliza entrar en el interior de Cristo. Leemos en San Juan de la Cruz: para entrar en las riquezas de la sabiduría de Dios, la puerta es la cruz.
muestra los momentos más intensos de la pasión de Cristo. Es el momento de la prueba, es un momento de oscuridad. En esta fachada hay una parte que incluso de día siempre queda a la sombra. Aquí se nos muestran los momentos más dramáticos de la pasión. La agonía de Getsemaní y la crucifixión en el Gólgota. Es la lucha entre la oscuridad y la luz. Entre el amor luminoso y misericordioso de Dios y el pecado que oscurece el corazón de la humanidad. Entre el proyecto de vida que nace del corazón trinitario y el dolor y la muerte que proceden de la mentira, el egoísmo y el orgullo. En la Santa Cena, cuando Judas abandona la sala del cenáculo, nos dice el evangelista Juan: era de noche. Juan 13:30. Ha llegado la oscuridad. Las tinieblas llenan la tierra y amenazan con absorber permanentemente el corazón de la humanidad. El huerto de Getsemaní es donde Jesús se duele, llora y suda gotas de sangre. Es el lugar del diálogo con el Padre. Es donde resuena la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué el mal parece triunfar en tantos lugares? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué los violentos y mentirosos parece que se salen con la suya? ¿Por qué debemos sufrir todo esto? Pero hubo otro jardín, el Edén, donde todo empezó y donde todo era diferente. Adán y Eva paseaban cada tarde con Dios. Había paz y alegría, confianza, armonía, ternura. Pero aparece el pecado. Se rompe la amistad del hombre y la mujer con Dios. Se rasga la paz de cada uno consigo mismo. Se rompe la armonía con la creación. Se rompe la relación con el hermano. Aparecen el dolor, la angustia y la muerte. El Edén se ha convertido en Getsemaní y el corazón de Jesús, lleno de tristeza, llora.
Este momento es el instante de aceptación plena del sentido de su sacrificio. Un momento a partir del cual se sucederán las 14 escenas que nos muestran el camino que va desde el cenáculo, donde se celebró la última cena, hasta la colina de la Ascensión, pasando por el Vía Crucis, el Gólgota y el sepulcro. Es el camino del amor en el que, fiel a sí mismo, al Padre y a nosotros, nos ama hasta el fin y no se rinde. Nos da su cuerpo y su sangre como alimento. Nos lava los pies, nos da el mandamiento del amor. Sufre la injusticia de un juicio falso, las mentiras de un fariseísmo intransigente. Coge nuestras cruces y nuestros dolores y los carga como suyos. Toma nuestro pecado y se deja clavar en la cruz. Es el amor que no falla, que no se retira, que no engaña. Es el corazón de Dios traspasado por nosotros, desde donde brotan la salvación y la vida, el perdón y la gracia. En el cuerpo maltratado y en el rostro desfigurado y muerto en la cruz, resplandeciente y glorioso en la mañana de Pascua, es donde encuentra la expresión de la belleza inefable. Es el amor que, a pesar de todo el dolor, escarnio, sufrimiento y angustia, sale vencedor del pecado y la muerte. Es la victoria del Cristo resucitado. Así se rompen las cadenas del orgullo, de la envidia, del egoísmo y de la mentira que ahogan el alma y desesperan el corazón de la humanidad. Gaudí expresó en piedra la misma verdad que el místico San Juan de la Cruz había dicho con las palabras. Para estos dos místicos, el maestro espiritual y el arquitecto de Dios, toda la belleza tiene su máxima expresión en el Cristo como Verbo encarnado.
¿Cuál será la cruz redentora de nuestro Señor Jesucristo? Oh, llama de amor viva que tiernamente quieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh, cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando, muerte en vida la has trocado.